Volvemos a Jeremías 1:5 y vamos a leerlo una vez más. Dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Habíamos dicho en número 1 que todos nosotros nacemos con un propósito. Número 2, que ese propósito para el cual nosotros nacimos, ya Dios lo había soñado, ya Dios lo había conocido desde antes que nos formara. Número 3, Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y aquí tenemos un problema. Muchas veces nosotros pensamos y muchas veces nosotros consideramos que nadie mejor que yo para saber lo que me va a hacer feliz, nadie mejor que yo para saber qué es lo que me gusta hacer. Y la realidad es muy diferente. La realidad nos dice que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Te acuerdas una vez que dijo Jesús que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios sí lo sabe. No creo que lo sepa, la verdad. ¿Te acuerdas en una ocasión donde Pedro le está prometiendo a Jesús de que él va a morir con él si tiene que morir? Y no hay problema. Jesús le dice: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó? ¿Pedro murió o negó a Jesús? Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y Dios sabe mejor qué es lo que cada uno de nosotros lo que nos va a hacer feliz. El gran problema de nosotros y el gran desastre que tenemos muchas veces en nuestras vidas es que nosotros creemos que somos nosotros los que sabemos mejor que nadie, incluso mejor que Dios, qué nos va a hacer feliz. Y cuando andamos por nuestro propio camino y comenzamos a vivir nuestro propio sueño, en vez de vivir el sueño de Dios y caminar por el camino que Dios nos está poniendo, terminamos por darnos cuenta de que la vida lejos del sueño de Dios es una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin propósito. ¿Saben por qué hay tanta gente hoy en día deprimida, que no sabe qué va a hacer con su vida, decepcionado, que no ve el día de mañana, y tanta gente que está pasando por tantos problemas y que anda con una vida vacía, sin sentido? ¿Saben por qué? Porque está tratando de caminar su propio camino. En vez de vivir el sueño de Dios, en vez de andar en el sueño de Dios, que es lo único que nos va a hacer feliz, anda en su propio sueño, buscando su propio camino. Y qué duro es darse cuenta de que lo que tú pensaste que te iba a hacer feliz, lo que tú pensabas que le iba a dar sentido a tu vida, no lo hace. Recuerda, Dios te conoce a ti mejor que nadie. Lamentablemente nosotros aprendemos esto por los golpes. Generalmente como seres humanos nos cuesta trabajo aprender por los consejos, por las experiencias de otros. Pero una y otra vez te lo digo, Dios soñó un sueño para ti. Ese sueño que Dios soñó para ti es lo único que te va a hacer feliz en esta vida. Y que tu vida tenga felicidad, que tu vida tenga un propósito, que tu vida tenga sentido, va a depender de que tú vivas en ese sueño de Dios. Desde pequeño siempre me gustó estudiar de la Biblia, enseñar de la Biblia. Y como hijo de pastor, pues me encontré con muchas situaciones poco duras y una cara de la vida ministerial que pocos conocen, a menos que hayan experimentado. Y esas experiencias de la niñez, donde yo me encontraba que personas que tenían problemas con mi papá también tenían problemas conmigo, que yo no había hecho nada, donde yo tenía constantemente en las iglesias por donde mi papá trabajaba, había personas más interesadas de ver, vigilar si yo hacía algo bueno o no lo hacía, que de acercarse a Dios y crecer en su vida cristiana. Pasé muchas experiencias duras, personas de burlarse de mí delante de todo el mundo, tratar de hacerme daño a mí porque era la manera en la que iba a poder dañar a mi papá. Y todas estas cosas me fueron marcando. Y aunque siempre me gustó estudiar la Biblia, me gustó enseñar de la palabra de Dios, hubo una cosa que yo siempre le dije a Dios: yo nunca voy a ser un pastor, porque yo sé lo que es ser un pastor.
yo conozco la otra cara de la moneda. Hay mucha gente que ve la cara bonita, que ve a alguien hablando en público, que ve a alguien que las personas lo conocen y no ven la otra cara de la moneda. Yo conozco las dos caras y desde niño las conocía. Y yo dije, yo no soy pastor. Pero como me gustaba estudiar de la Biblia, me gustaba enseñar, yo dije, bueno, yo voy a ser profesor. Hice un negocio con Dios y le dije, yo voy a estudiar teología porque tanto pastores como profesores tienen que estudiar teología. Y ese es el primer paso. Tú no puedes enseñar de la Biblia si no das una licenciatura en teología o un bachelor en teología. Y había que hacerlo, así que no me quedó otra. Entré al seminario a estudiar teología, pero desde el día en que yo entré le dije a Dios, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a estudiar teología, pero tú me vas a garantizarte que cuando yo termine acá yo pueda seguir estudiando y no voy a salir a una iglesia a trabajar como pastor. Y así lo hicimos, pasaron los 4 años y salimos a trabajar de pastor en una iglesia y yo le dije a Dios que me había fallado. Y pasaron los tiempos y pasó el tiempo y al final vi que el plan mío no parecía que se iba a hacer. Así que le dije a Dios, si tú no haces lo que yo quería que tú hicieras, yo tampoco voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y le dije a Dios, pues yo no voy a ser pastor. Y pasaron muchas cosas terribles. Pero un día te voy a contar más detalles sobre todo lo que tuve que pasar por ahí. Pero Dios aprovechó muchas cosas horribles que pasaron en ese tiempo, donde le dije a Dios, no voy a vivir el sueño que tú tenías para mí. Y quiero decirte que cuando tú le dices eso a Dios, las cosas te empiezan a ir bien mal. Y a mí me fueron bien mal, entré en una depresión terrible. Las cosas que pasé en ese tiempo, no quiero ni recordarlas, y me enseñaron una lección. Aquel que tenía la cabeza dura para decirle a Dios, yo no voy a andar por el sueño que tú tienes para mí, yo no voy a andar por el camino que tú soñaste para mí, se levantó la cabeza y tuvo que decirle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Otro día te completo la historia, hoy no te la voy a hacer completa, nada más te voy a dar ese detallito. Pero te estoy contando esto porque quiero decirte que en mi experiencia yo he aprendido con los golpes lo que significa que el camino de Dios y el sueño de Dios es lo único que le va a dar sentido y es lo único que te va a hacer feliz en la vida. Yo soñé mi propio sueño, intenté vivir mi propio sueño y un día Dios en su gran sabiduría me dio la oportunidad de comenzar una maestría en educación, que era supuestamente lo que yo quería hacer, era supuestamente mi sueño. Y en la primera clase que yo di, me di cuenta de que eso a mí no me llenaba. Lo que yo creía que le iba a dar sentido a mi vida, lo que yo creía que iba a darle un propósito grande a mi vida, el negocio que yo había hecho con Dios, porque yo pensaba que eso era lo único que me iba a hacer feliz a mí. En la primera clase que tengo que tiene que ver con eso, me doy cuenta de que Dios me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Y créeme, hoy que estoy viviendo en el sueño de Dios, me siento feliz, me siento realizado, me siento completo. No siento que me falta nada. Te digo, la otra cara de la moneda la sigo viviendo, ya yo sabía cuál era. Pero mi vida tiene un propósito y sé por qué estoy acá. Puedes decir tú hoy, yo sé por qué nací, yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Recuerda que tu tarea en esta vida no es hacer el propósito, sino descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Porque desde antes que tú te formaras, ya Dios había soñado contigo. Y había soñado cosas lindas contigo. En la vida, cuando nosotros andamos y cuando nosotros manejamos, muchas veces usamos un aparato, a veces una aplicación en el teléfono, que es el GPS. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado, me ha pasado muchas veces, que me entretengo y el GPS dice que tiene que doblar acá y me paso y sigo y no doblé por donde tenía que doblar. ¿Y qué cosa pasa? Cuando eso ocurre, ¿qué pasa?
Se apaga la dirección, automáticamente el GPS o el teléfono se molesta conmigo y dice, pues no te llevo, no te dejaste guiar por mí, no te llevo a donde yo te iba a llevar. No, ¿qué pasa? Empieza a recalcular una nueva ruta. Claro que no va a ser la misma ruta del principio, porque ya tú te pasaste, tú no doblaste por donde tenías que doblar. O seguiste recto cuando tenías que doblar, o doblaste cuando tenías que seguir recto. No va a ser la misma ruta, ahora va a ser una ruta diferente. Tal vez esa ruta nueva ahora va a llevarte por lugares más difíciles, por una carretera más complicada, o va a llevarte por una ruta más larga. Pero al final, aunque te pasaste en una salida, al final, ¿qué pasa? El GPS te va a llevar ¿a dónde? Al destino donde originalmente tú vives. En la vida pasa exactamente igual. El plan de Dios para nuestra vida, el plan de Dios para tu vida, ese sueño que Dios soñó desde antes que tú te formaras, vamos a decir que es el plan A de Dios. Pero no siempre nosotros seguimos el plan A de Dios por todas partes y a cada paso. Muchas veces cuando el plan A de Dios dice que yo tengo que doblar a la derecha, ¿qué hago yo? O sigo recto o doblo a la izquierda. ¿Y qué pasa? Igual que el GPS, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer Dios? Hay que recalcular la ruta ahora. Y cada decisión que nosotros tomamos o nos lleva a seguir la ruta del sueño de Dios o nos aleja de la ruta del sueño de Dios. Nota que gracias al amor y la misericordia de Dios, aunque el plan A haya fracasado, Dios sigue insistiendo. Y mientras tú le permitas que Dios siga insistiendo, Dios va a seguir insistiendo. En la Biblia nos vamos a encontrar varios ejemplos. Voy a presentarte 4 ejemplos de personas que fracasaron en el plan A de Dios. El primero de ellos, Adán y Eva. ¿Cuál fue el plan A de Dios para Adán y Eva? Que vivieran felices en un mundo perfecto. Que vivieran eternamente felices, que se multiplicaran y llenaran la tierra, y que vivieran en felicidad en compañía de Dios en el Edén, en un mundo perfecto. Pero ¿qué pasó? El plan A de Dios para Adán y Eva no se pudo cumplir. ¿Por qué? Cuando tenían que seguir derechos, se doblaron. Y el pecado entró en la tierra. Y el plan B de Dios tuvo que ponerse a funcionar. Y algo que Dios nunca planeó que entrara a este mundo entró. Porque Dios sueña un plan contigo, pero no te obliga a cumplir eso. Tú eres libre de decidir, sigo o cambio y busco mi propia ruta. Recuerda, si buscas tu propia ruta, sigue Dios insistiendo contigo, pero ya no va a ser el plan original. Ahora pasamos del plan A al plan B. Y Dios tuvo que pasar al plan B con Adán y Eva. Y hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias del plan B. Y las cosas negativas de la entrada del pecado, que Dios nunca quiso que entrara a la tierra, pero también conocemos a Dios, que mostró su amor por nosotros y murió por nosotros para llevarnos de vuelta a casa al plan A. Otro de los ejemplos que nosotros encontramos en la vida, en la Biblia, nos vamos a encontrar que es el caso de Sansón. Desde antes de nacer, Dios obra un milagro y Sansón nace de un matrimonio de una mujer que era estéril. Y desde antes de nacer ya Dios le había dicho a Manoa y a su esposa que Sansón, ese niño que iba a nacer, iba a estar dedicado para Dios y que iba a comenzar a librar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué pasó con Sansón? Ese era el plan A de Dios. ¿Se cumplió el plan A de Dios en la vida de Sansón? No. Sansón empieza a tomar malas decisiones, empieza a desviarse de la ruta que Dios le había dado. Y Dios tiene que usar un plan B, y yo digo, tiene que usar un plan C y un plan D con Sansón y unos cuantos planes. Porque Sansón empieza a desviarse y empieza a buscarse mujeres entre los filisteos, y en vez de combatir, y en vez de juzgar a Israel, dirigir a Israel, guiar a Israel en la liberación contra los filisteos, lo que hace Sansón es unirse con los filisteos. Así que en el plan B de Dios, Dios tiene que usar los problemas que vienen de esas uniones entre Sansón y los filisteos para que Sansón empiece a hacer algo de lo que Dios había soñado para su vida. Al final de la vida de Sansón vemos que no sé ya por cuál plan iba, pero al final Sansón se arrepiente y aprende lo que Dios quería enseñarle. Pero lamentablemente la ruta en la vida de Sansón no fue la ruta que Dios planeó y que Dios soñó para él desde el principio.
Y cuando tú te sales de la ruta de Dios, tú empiezas a sufrir y empiezas a dañarte y empiezas a hacerte daño tú mismo. Tenemos otro caso también, Israel. Israel sale de Egipto rumbo a Canaán. El plan A de Dios para Israel era que entraran rápido a Canaán. No los lleva por la parte de los filisteos porque los conoce, pero los lleva por una ruta y en apenas un año ya Israel está en las fronteras de Canaán. Y Dios le dice, entren. ¿Y qué dice Israel? En este caso Dios le dijo, dobla a la derecha, y ellos doblaron a la izquierda, para el otro lado. Israel dijo, no entro. Y Dios recalculó la ruta. Y la ruta que Dios recalculó demoró 40 años en entrar a Canaán. Dios no tiene problema. El plan de Dios se va a cumplir hasta tanto tú le dejes que se cumpla. Dios no tiene problema en recalcular la ruta y demorar 40 años lo que Él hubiera podido darte en unos meses. Tú tienes ese problema. Toda una generación murió en el desierto por causa de esto. Al final el pueblo de Israel entró. Hay un cuarto caso que yo quiero compartir contigo, y es el caso de Saúl. Dios soñó para Saúl que fuera el rey de Israel. De hecho, fue el primer rey de Israel. Pero Saúl comenzó a andar en su propia ruta y comenzó a desviarse. Dios siguió recalculando rutas y Dios siguió usando el plan B, el plan C con Saúl. Le mandaba advertencias, le mandaba mensajes, hasta que finalmente Saúl dijo, yo voy a vivir en mi propio plan, yo voy a vivir en mi propio sueño. Y sacó el sueño de Dios de su vida, sacó a Dios de su vida. ¿Y sabes cuál fue el final de la vida de Saúl? El final de todo aquel que se cierra contra el plan de Dios. El final de todo aquel que le dice a Dios, tu sueño no me importa, yo voy a buscar mi propio sueño, voy a buscar mi propio vida. Saúl destruyó su propia vida. Cuando tú miras el final de la vida de Saúl y tú miras a donde Dios lo quería haber llevado y ves toda esa desgracia y ves cuán distante el final entre lo que hubiera sido si hubiera vivido el sueño de Dios y lo que fue por vivir su propio sueño, tú dices, tenemos que vivir el sueño de Dios. ¿Y cómo puede hacerse en realidad el sueño de Dios para mí? Hay 3 consejos que te voy a dar. Primero de ellos aparece en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Punto número 1 para que el plan de Dios sea realidad en tu vida. No busques tu propio sueño, no andes por lo que a ti te parece que es mejor. No elijas lo que tú crees que te va a hacer feliz. Elige lo que Dios soñó para ti. Elige lo que Dios sabe que te va a hacer feliz. Elige la ruta de Dios. Elige el plan de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para que el plan de Dios sea realidad en nuestra vida es reconocer. No voy a andar bajo mi propia inteligencia, no voy a andar bajo mi propia opinión. Voy a buscar el consejo de Dios y llegar a decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no conozco a alguien que se haya acercado a Dios a preguntarle qué quieres que haga, que se haya quedado sin respuesta. Dios te va a responder. De una forma o de otra, yo no te puedo decir cómo Dios te va a responder. Si Dios usó un asna para hablarle a Balaam, Dios puede usar cualquier cosa para responderte. Pero Dios te va a responder. No te va a dejar en oscuridad. Si tú quieres conocer qué soñó Dios para ti, Dios te va a mostrar qué soñó Él para ti. El segundo punto para que el sueño de Dios se haga realidad en mi vida, lo vamos a encontrar en el versículo siguiente, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Camina con Dios, vive con Dios, visualiza a Dios en tu vida. En el andar de tu vida, en el caminar por ese sendero que va a definir quién eres, qué haces, si eres feliz o no eres feliz, que tú puedas caminar con Dios. Y lo primero que este texto nos está indicando es, haz a Dios parte de tu vida. El éxito de lo que tú vas a hacer
que quien tú vas a ser no dependa de otra persona, no dependa de lo que tú puedes recibir de otras personas, dependa solamente de lo que tú puedes recibir de Dios. En el andar de la vida te vas a encontrar que mucha gente que se montaron contigo en el carro te van a dejar en el momento que más lo necesitabas. Pero Dios nunca te va a dejar. Por eso tú quieres que el plan de Dios se haga realidad en tu vida, comienza a caminarlo con Dios. Y en este punto quiero decirte algo. Es imposible que el sueño de Dios sea realidad si tú te alejas de Dios. El sueño de Dios para tu vida solamente se va a hacer realidad. Que tú seas feliz, que tu vida tenga propósito, tenga sentido, tú entiendas acá por qué yo estoy, por qué yo nací, para qué yo nací. Que tú te des cuenta de que tú encajas en el plan de Dios, que encajas en todo lo que está pasando y tienes algo importante que hacer. Que tú te des cuenta de eso va a depender de que tú estés conectado con Dios. Lejos de Dios, las cosas se arruinan. Y el ejemplo que te ponía de Saúl era precisamente para ilustrarte esto. Lejos de Dios, ni el sueño de Dios se realiza, ni el tuyo se realiza, y lo que terminas es viviendo una pesadilla en vez de un sueño. Eso es lo que pasa cuando tú te alejas de Dios. Por eso, reconócelo en todos tus caminos, Él allanará tus sendas. Camina con Dios, vive con Dios. El tercer consejo que te voy a dar para que el sueño de Dios sea realidad en tu vida, lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice aquí: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. El tercer consejo que te doy es: recuerda que Dios quiere que te vaya bien. Cuando Dios te dice dobla a la derecha, no es para que choques con la pared, es porque doblar a la derecha es el único espacio por donde tú no vas a chocar con la pared. Cuando Dios te lleva por un camino, te lleva por otro camino, no te lleva porque quiere que seas un infeliz toda la vida, porque quiere arruinarte la vida, te lleva porque Él quiere que te vaya bien. ¿Crees tú que Dios quiere que te vaya bien? Tú nunca vas a seguir a alguien que tú crees que tiene malas intenciones contigo. Si tú crees que alguien te está diciendo, mira, yo voy a ir delante, voy a enseñarte el camino, ve tú en tu carro detrás, y si tú crees que esa persona lo único que quiere es llevarte por un lugar donde te van a asaltar, donde te van a matar, tú no sigues a esa persona. Ahora, si tú crees que esa persona tiene buenas intenciones y te va a llevar a donde tú tienes que ir, a donde tú necesitas ir, tú sigues a esa persona. Y eso es tan importante como seguir o rechazar el plan de Dios para mi vida, como seguir a Dios como mi GPS, o decirle, no, yo conozco mejor, o yo sé una ruta mejor que la que tú me quieres llevar, porque esta ruta no sirve. Cree que Dios tiene buenas intenciones contigo. Cree que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere hacerte feliz. Ningún padre soñó para sus hijos que fuera infeliz. Dios nunca soñó para ti algo que no te va a hacer feliz. Dios quiere tu felicidad. ¿Cuándo definimos nosotros el plan de Dios? ¿Cuándo se hace realidad el plan de Dios en nuestras vidas? Pero muchas veces, y aquí hay que reconocer algo, ninguno de nosotros está viviendo en el plan A de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, yo estoy viviendo en el plan A de Dios, yo nunca, cuando tenía que seguir recto, nunca doblé, o cuando tenía que doblar a la derecha, nunca doblé a la izquierda, o seguir recto. Ninguno de nosotros puede decir que está viviendo hoy en el plan A. Pero tal vez los niños pequeñitos que todavía no toman sus decisiones están todavía en el plan A. Pero nosotros que ya elegimos, ya tomamos decisiones que nos llevaron al plan B, al plan C, al plan Z, y se acabaron las letras y seguimos con los números. Y no sé ni por cuántos planes ya Dios ha tenido que recalcular la ruta para llevarnos. Muchas veces fracasamos en llegar al plan de Dios, al destino que Dios quiere que lleguemos, porque vivimos en el pasado. Y vivimos
recordando el error que me llevó a que el plan A de Dios fracasara conmigo y que ahora estoy en el plan B, y que el plan B fracasara y que ahora me llevó al plan C. Y muchas veces nos pasamos todo el tiempo recordando los errores del pasado y las malas decisiones que tomamos en el pasado. Quiero decirte algo: el pasado no define tu futuro. El pasado no define lo que tú eres. El pasado no tiene poder para determinar lo que va a pasar contigo en el futuro. El pasado es pasado. Es como el agua que ya pasó, ya se fue, no vuelve más, es pasado. Pero muchas veces nosotros vivimos en el pasado, muchas veces traemos el pasado acá y traemos el pasado y vivimos tanto en el pasado que ni podemos vivir en el presente ni podemos vivir en el futuro. Si tú intentas hacer del pasado tu presente hoy, te estás arruinando la vida. Si tú intentas vivir en el pasado hoy, mañana y siempre, te vas a destruir tú mismo la vida. El pasado no define lo que tú eres. Del pasado se aprende, de los errores, de las cosas malas que pasaron, se aprende, pero se dejan en el pasado. Mucha gente no vive hoy en el plan de Dios y no experimenta la realidad del plan de Dios para sus vidas porque viven en el pasado. Viven pensando en lo que pasó ayer. Y eso les impide vivir hoy y les impide vivir mañana. Hay otros que por el contrario se pasan la vida mirando el futuro. Y se pasan la vida pensando en que sí, el plan de Dios muy bonito para mi vida y qué bueno, todas esas cosas que Dios tiene preparadas para mí, pero siempre en el futuro. Y cuando yo tenga esto, y cuando yo consiga aquello, y cuando yo esté así, y cuando yo esté de esta otra manera, entonces yo voy a hacer las cosas. Y hay tanta gente que se pasan viviendo tanto tiempo en el futuro, que se pasan la vida entera en el futuro, y cuando llegó el momento de morirse se dan cuenta de que nunca vivieron. Porque o vivieron el pasado todo el tiempo y no pudieron vivir, o vivieron el futuro todo el tiempo y siempre vivieron soñando y soñando, y los sueños nunca se hicieron realidad. Y déjame decirte algo: Dios tiene sueños, pero los sueños de Dios tienen parte que se hacen realidad. Las promesas de Dios no son solo para sentarse y acostarse y soñar cosas bonitas, son para vivir y experimentar cosas bonitas. Y si tú te pasas la vida entera soñando que yo voy a estudiar un día, voy a ser un doctor, o voy a hacer algo de aquello, está bien soñar, pero tiene que llegar el momento en que te despiertes y ese sueño comience a hacerse realidad. Por otro lado, tú no eres dueño del futuro. Tú eres dueño del presente. El pasado ya pasó, ya se fue. Pero tú no eres dueño del futuro. Hay mucha gente que le ha dicho a Dios: yo voy a vivir en tu sueño más adelante. Tú no eres dueño del futuro. Hay un canto que dice: ayer ya pasó y mañana quizás no vendrá. Deja de vivir en el futuro. Comienza a vivir en el presente. ¿Sabes qué es lo que determina que el sueño de Dios sea realidad en tu vida? Hoy. La decisión que tú tomas ahora mismo, el presente. Que tu presente no esté manchado o marcado o cargado por el pasado. Que tu presente no esté destrozado por vivir en el futuro. Vive hoy. La decisión que te toca tomar hoy, que es el día que tú controlas, tómala hoy. Y hoy elige vivir en el sueño de Dios. La Biblia nos cuenta que un día Jesús estaba pasando por Jericó y junto al camino había un ciego. Y ese ciego, cuando se enteró de que Jesús estaba pasando, empezó a gritar para que Jesús tuviera compasión de él, y al final Jesús lo mandó a llamar. Y cuando estuvo delante de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y esta historia nos enseña una lección. Aunque Dios soñó un sueño lindo contigo, aunque Dios quiere que tú seas feliz, Dios no te va a forzar a ser feliz. Dios no te va a forzar a que tu vida tenga propósito, que tu vida tenga sentido. Dios simplemente te va a dar lo que tú quieres que Él te dé. Y este hombre le dijo: Señor, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le devolvió la vista.
Mucha gente hoy en día, y Dios te está preguntando, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y mucha gente hoy en día, en vez de pedirle a Dios, devuélveme la vista, lo que le pide es un bastón para poder seguir ciego, pero no chocar con tantas cosas. Y si en la vida tú le pides a Dios que te dé un bastón para seguir siendo ciego, o que le suavice el corazón a la gente para que te den más limosnas que antes, Dios te va a dar un bastón o te va a mandar más limosnas. Pero Dios nunca te va a dar más de lo que tú le pidas que le dé. Muchas veces en la vida nosotros nos vamos más allá porque simplemente le decimos a Dios con un bastón y estoy contento. Si Dios quería quitarte la ceguera, Dios quería que pudieras ver y que pudieras disfrutar de las cosas lindas que Él tenía para ti, pero tú le pediste el bastón. Tú no querías ver, tú solo querías un bastón. Y muchas veces el sueño de Dios no se hace realidad en nuestras vidas, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros simplemente le decimos, yo no quiero llegar allá. Yo estoy bien así, dame un bastón nada más. Muchas veces, no ser lo que Dios quería que fuera, por regla general, es culpa de nosotros mismos y no culpa de Dios. Porque Dios quería darnos la vista y nosotros pedimos más cosas. Sueñen grande porque Dios sueña grande. Pregúntale a Dios qué soñó para ti. Vive en el sueño de Dios porque eso es lo único que te va a hacer feliz. Acércate a Dios porque es lo único que va a permitir que ese sueño maravilloso, bonito, que termine en tu felicidad, sea realidad. Las cosas del pasado no las traigas al presente, déjalas en el pasado, aprende. Tus errores te llevaron por otra ruta, Dios no quería pasar por ahí, pero pasaste por ahí, no importa. Dios perdona y te da un nuevo comienzo. Hubo cosas que te marcaron en el pasado, muchas veces Dios permitió que pasaran muchas cosas para llevarnos a ser lo que hoy somos. No culpes a Dios por el pasado, no te culpes a ti mismo por el pasado. Dios perdona el pasado, Dios borra el pasado, aprende la lección del pasado, pero hoy, que es cuando se determina si tú vives o no en el plan de Dios, elige el sueño de Dios para ti. Por eso mi consejo hoy es: vive el sueño de Dios. No importa si vas por el plan Z, no importa porque el número de papás, vive el sueño de Dios. Y nunca olvides que en el sueño de Dios, este pedacito de tiempo que vivimos acá es solamente un pedacito de ese sueño. Porque el sueño de Dios no termina en esta tierra. No termina muriendo tú en esta tierra, termina en casa del Padre. Recuerda que allí termina el sueño de Dios. Cuando estemos en casa del Padre es cuando empieza la verdadera parte del sueño de Dios. Pero que Dios nos ayude para que en nuestro caminar acá podamos vivir en ese propósito que Dios soñó desde antes que nos formara. Podamos vivir en eso que Dios planeó para nosotros y que nos va a hacer felices en este mundo y que nos va a hacer sentir útiles, importantes en este mundo. Y que el sueño de Dios sea realidad en tu vida. Hay un canto y quiero terminar con este canto, dice: en mi caminar. Quiero invitarte para que juntos cantemos esto, porque nuestro caminar hoy, recuerda, ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá, hoy es el día que yo decido, hoy es el día en que el sueño de Dios se hace realidad o no, que hoy yo pueda caminar con Cristo, que hoy yo pueda vivir y avanzar un poquito más en el sueño que Dios soñó para mí. ¿Cantamos? Nos ponemos de pie para cantar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor
errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Querido Padre, queremos darte gracias porque para cada uno de nosotros tú soñaste un sueño lindo. Reconocemos que muchas veces, en vez de seguir tu ruta, hemos tratado de andar en la nuestra, pero al final, mientras más nos adentramos en nuestra propia ruta, más descubrimos de que nuestra vida carece de sentido, carece de felicidad, carece de una razón para vivir. Queremos pedirte que nos ayudes hoy para elegir tus sueños, que nos ayudes hoy para elegir andar por donde quiera que tú nos guíes, para que si tú nos dices es hora de doblar a la derecha, doblar a la derecha. Tú nos dices hay que seguir, para que de esta manera tu ruta, tu plan para nuestras vidas pueda ser realidad y que podamos ser todos felices. Perdona nuestros errores, perdona cada una de nuestras deudas, de nuestros fracasos, pero te damos gracias porque eres paciente con nosotros. Y a pesar de que muchas veces rechazamos tus planes, todavía sigues intentándonos llevar. Sigues intentándonos llevarnos a donde vamos a ser felices. En este mundo, tú sabes que tenemos que decidir. Quiero pedirte que sea con cada uno de nosotros que ya llevamos una buena parte del camino recorrido, que nos ayudes para seguir andando en tu ruta, pero también quiero pedirte que sea con los muchachos que están comenzando a elegir, que están comenzando a elegir el camino, ese camino que va a determinar si son felices o no, si llegan a sentirse realizados o no. A ellos, a nosotros, a todos, ayúdanos para elegir lo que tú quieres que hagamos, para que tu presencia sea realidad de nuestras vidas. La felicidad que soñaste que tendríamos, soñaste para nosotros, pueda ser realidad. No una realidad de un sueño futuro, sino una realidad de hoy, del presente. Quédate con nosotros y sé con aquellos que están enfermos y se están sintiendo mal también. En el nombre de Jesús. Amén.